Tiene el micrófono apagado, doctor. Entonces, muchos consideran de Platón la República su magna obra, y en cierto sentido lo es, pero él siguió escribiendo y escribió grandes tratados después de la República y al final hizo una revisión de su propio pensamiento con respecto a la justicia. Entonces hay un libro que se llama Las Leyes, que es muy grande y que son, miren, por ejemplo, hay unas obras de San Agustín. Bueno, San Agustín es un hueso duro de roer porque escribió mucho, muchísimo. O sea, él y Plutarco de Queronea son los autores de la antigüedad, fueron más prolijos. Probablemente hubo autores que escribieron más que ellos, pero de ellos son de los que se nos conservan más y de los que sabemos que escribieron más. Entonces, encontrar a alguien que diga, yo ya leí a San Agustín, bueno, pues a lo mejor si lleva 10 años leyéndolo, pues le puedes creer. Pero en principio es difícil que haya leído todas. Y normalmente cuando estudiamos filosofía, bueno, pues te dejan leer las confesiones, a lo mejor lees un capítulo de la Ciudad de Dios. Si tienes suerte, pues puedes leer toda la Ciudad de Dios, que también es un mamotreto gigante. Y tiene muchísimos tratados y tiene comentarios a la Biblia. Algunos dicen que su gran obra de todo eso que él escribió es su comentario al Evangelio según San Juan. Algunos dicen que el comentario a Génesis, porque el comentario a Génesis es la justificación de muchas de las doctrinas católicas, como la del pecado original y la justificación. Como que hay obras que tienen más importancia teológica, pero tiene muchísimos tratados, unos pequeños muy bonitos, acerca del maestro, tiene uno de música, pero hay una obra que casi nadie lee y que si no la lees, pues es como si no hubieras leído nada de San Agustín, que se llama Las Retractaciones. Que él en esa obra dice, en tal obra dije tal cosa, pero ahora ya pienso distinto. En tal obra dije tal otra cosa, pero ahora ya pienso distinto. Entonces ahí están citando a San Agustín con lo que dijo al principio, sin saber que en las retractaciones ya dijo que eso no vale. Entonces hay que leer las retractaciones. Puedes no leer todo, pero para leer a San Agustín tienes que leer las retractaciones, porque es donde él mismo afina su pensamiento. Entonces algo así pasa en Platón con las leyes. O sea, en las leyes él afina lo que había dicho República. No puedes decir que leíste a Platón si no has leído las leyes. Hay muchos diálogos que son menores, que se les llama socráticos o tempranos, acerca del valor, acerca de la templanza, acerca de la amistad, pero así también pasa con Platón lo que pasa con San Agustín. O sea, cuando estudias filosofía, típico te dan a leer la apología, ¿no? O sea, todos leímos la apología, a lo mejor en la prepa. Si llegas a la carrera de filosofía, te vuelven a dejar. Y ya después te dan a leer una parte de la República porque nadie la lee completa, es un tabicote, pero está el Timeo, que es otro tabicote que trata de la creación del mundo, o sea, es el génesis de los griegos. La obra de Platón pasó inadvertida hacia Occidente porque se acabó el bilingüismo, ya nadie habló griego, y entonces conocían a Platón en la Edad Media y lo que conocían de Platón era el Timeo. Y había trabajos de comparación entre el Timeo y el Génesis. Y había una disputa helenística de si Moisés le copió a Platón o de si Platón le copió a Moisés, en fin. Ese es el Timeo, ah, ahí está el mito del demiurgo, el demiurgo que con la materia teniendo ante sus ojos las ideas, crea el universo lo más parecido a lo perfecto. Entonces ve la eternidad y lo más parecido a la eternidad es la forma del círculo y entonces a los planetas da un movimiento circular porque es lo que se parece a la eternidad. Entonces define, por ejemplo, el tiempo como una imagen de la eternidad. Eikon Tuayonos, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Una imagen de la eternidad.
Entonces, ese es el Timeo. Y luego ya les había dicho yo que a partir de Parménides y de Heráclito, los grandes problemas de la metafísica eran el problema de lo uno y lo múltiple, y del reposo y del movimiento. Él se dedica a tratar de solucionar esos problemas en el sofista y en el Parménides, ¿no? El sofista tiene una frase que Heidegger puso como epigrama, o como se dice, como, bueno, para encabezar su obra de Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, llegan con unos filósofos de Elea, que son este, discípulos de Parménides. Parménides es el que dijo que no existe, no existe movimiento. Llegan y le preguntan, ¿qué es el ser? Le preguntan a estos discípulos de Parménides, ¿qué es el ser? Y ellos contestan, hemos pasado tantos años de nuestra vida contestando esa pregunta, al punto que pensábamos que sabíamos la respuesta. Pero ahora que tú nos vuelves a preguntar, nos damos cuenta que tenemos que volver a hacernos. Entonces, lo que dice Heidegger es que esa es la pregunta eterna de la filosofía. ¿Qué es el ser? Preguntamos qué es el ser en el siglo VI antes de Cristo, pero esa pregunta hay que volvérsela a hacer en el siglo III después de Cristo, y en el siglo XV después de Cristo, y en el siglo XXI después de Cristo. Entonces, la pregunta filosófica, ¿qué es el ser? La mejor, si respondemos como pericos lo que han contestado en otros tiempos, pues a lo mejor nos vamos a estar equivocando. Bueno, otra cosa que aparece en la República es una cosa muy bonita porque en el mito de la caverna, el filósofo, el que logró salir de la caverna, se da cuenta que el sol es compatible con lo que Platón llama la idea del bien. Y esa idea del bien, este, hay un filósofo que se los recomiendo mucho que es Karl Popper. Karl Popper cometió un error, según yo. Karl Popper escribió en tiempos del nazismo. Entonces escribió un libro que se llamó La sociedad abierta y sus enemigos. Y culpa a Platón de ser un totalitarista. O sea, prácticamente dice que Platón es el padre del totalitarismo. Que no me acuerdo dónde escribió su libro. Creo que él estaba en Australia o no recuerdo si se había ido a Inglaterra o si estaba en Estados Unidos. Él había salido creo que era inglés y se había ido a Australia. Ya no me acuerdo bien de la vida. El caso es que es un libro que se explica por qué él está escribiendo en contra del nazismo, ¿no? En contra del nazismo. Y entonces ya se entiende su posición de escribir en contra de Platón, porque Platón lo que dice es, así son las cosas y así tienen que ser, y hazle como quieras, así van a ser. Entonces, por ejemplo, la justicia se va a dar siempre y cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Y parece ser que le fue la mentalidad, por ejemplo, que privó en la Edad Media. O sea, tú naciste zapatero, pues te tienes que quedar zapatero. Nada de que quieres hacer otro trabajo que no sea el de tu papá. Tu papá era zapatero, tú eres el hijo del zapatero, pues tienes que aprender a hacer zapatos y vas a vivir de hacer zapatos porque vas a venderle los zapatos a este pueblo en donde naciste. Nada de que tú quieres viajar, te quieres superarte, no, no, no. Entonces estás en contra del contrato social porque la justicia, según Platón, es que cada quien haga lo que le toca. El campesino sea campesino. Y es un buen campesino, cuando se muera, a lo mejor en la siguiente generación, nace soldado, nace soldado. Y si es un buen soldado que hace lo que le toca, a lo mejor en su próximo nacimiento nace filósofo. Y a lo mejor en su próximo nacimiento va a ser filósofo, pero de los que gobiernan. A lo mejor si gobierna bien filosóficamente, para la próxima generación ya no encarna, ya se queda otra vez en el cielo, ¿no? Entonces, como que esa es la idea de Platón, de la sociedad estratificada, y que la justicia consiste en que cada quien haga lo que le toca, ¿no? Entonces, Karl Popper también dice que por eso Platón es el padre del totalitarismo. Este, Voy a decir una cosa que algunos
se pueden enojar, pero no se enojen conmigo, enójense con Platón. Entonces, en el Fedro también, él cree en esto de la reencarnación. Entonces, el primer hombre que no supo controlar los dos caballos que tenía, pues cuando nació gobernante y nació filósofo. Si se porta mal, pues, a su siguiente generación nace soldado. Si se porta mal, a su siguiente generación nace campesino. Y si se porta mal, a la siguiente generación nace mujer, ¿no? Entonces le sale lo machista a Platón. Eso es lo que él considera, ¿no? Eso está en el Fedro, ¿eh? Entonces, me llama la atención la figura de Carla Romero. Pienso que se está riendo de lo que digo, pero es su foto. Es que de repente volteo y la veo. Foto De nada. repente volteo y te veo. Profe, Me dan ganas de decirte sí, pero profe, no, pues es tu foto. profe, yo tengo una pregunta. Así. No es nada relevante, pero es algo que yo considero, bueno, es algo que yo he estado pensando. Por ejemplo, bueno, yo estudio letras, entonces este semestre estábamos viendo los poetas romanos, perdón, poetas latinos y al mismo tiempo textos clásicos, ¿verdad? Mi pregunta, que no es relevante, pero realmente es una pregunta personal, es cómo ellos, por ejemplo, todos los escritores contemporáneos sí o sí tienen que editar sus textos muchas veces y a partir de muchas técnicas que fueron dadas por ellos mismos, ¿verdad? Por los escritores clásicos. No entiendo ellos cómo lo hicieron para, para escribir tan bien. No sé. Bueno, pues tenían la excelencia, ¿no? Y no publicaban. Horacio aconseja utilizar la lima, o sea, afinar tu texto lo más que puedas, dárselo a tus amigos, pero no se lo des a un amigo que te diga, ay, Carla, ¿cómo escribes? Esto es maravilloso, ¿no? Sino que se las des a un amigo que sepa criticarte y esto que escribiste es una porquería, que hay una falta de con G, entonces, pues no hagas eso. Entonces, cuando acabes tu obra y creas que vale la pena, dice Horacio, guárdala en un cajón 9 años. Y si después de 9 años la sacas y la lees y crees que vale la pena que la publiques, pues la publicas. Entonces, todo lo que escribieron, bueno, claro que también había quien escribía porquerías, pero normalmente lo que se conservó, porque se perdió muchísimo, se perdieron cosas muy buenas, pero también normalmente lo malo se perdió. De repente hay algo malo que se nos conservó, pero en general es el paso de los siglos el que ha calificado, es el tiempo el mayor crítico de las obras clásicas. Entonces, por eso son obras que atravesaron los siglos y que las han leído los hombres de todas las generaciones, creen que vale la pena seguir conservándolas. Entonces, por eso se conserva lo bueno, digamos. Entonces, libros buenos, ya les había yo dicho, hay muchísimos. La vida es muy breve para leer todos los libros buenos que hay. Solo hay que escoger los mejores, solo los mejores. La vida es muy breve, de veras, créanmelo. O sea, pueden quedarse con Platón y olvídense de lo demás. Claro, es muy difícil porque hay que aprender a leer a Platón también, ¿no? Pero de repente es muy difícil saber si hay un Platón en nuestros días, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a reconocer si no has leído al otro Platón, ¿no? Entonces, si tú tienes una serie de libros clásicos en tu cultura, vas a ser capaz de reconocer al autor bueno de tu tiempo. O sea, mientras no leas a los autores excelentes de otros tiempos, vas a ser incapaz de apreciar a los autores buenos de tu tiempo y a lo mejor uno que te guste, pues no es tan bueno, pero a ti te gusta, bueno, pues también está bien, pero tu calificación no es la más adecuada porque no has leído nada, entonces puedes pensar que nomás soy Paquito, no haré travesuras, es la obra cumbre del siglo XX en México, ¿no? Entonces, a mí me gustaba cuando era niño, ¿no? El niño quiso ser pez, metió los peces en el río, estaba tan fría el agua que ya no quiso ser pez. Qué gran poesía. Sí, es divertida, pero no es la gran poesía del siglo XX, ¿no? Es un juguete literario, digamos. Y hay otros juguetes literarios que sí tienen altura, o sea, son juguetones
y son divertidos porque la literatura no tiene por qué ser aburrida. Entonces, Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? De La Duquesa Hop, en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa, y abajo ronca mi perro Bob, que haré el retrato de la duquesa que adora a veces. Es una maravilla de poesía, ¿no? Entonces, si lees al Duque Hop, te das cuenta que el niño quiso ser pez, metió los pies en el río, pues sí, puede ser juguetón, pero te das cuenta que no es gran poesía porque no alcanza el nivel de Hop, ¿no? Entonces esa es la cosa, que por eso hay que leer a los clásicos para que tú te vayas haciendo de un gusto pues cada vez más severo, porque el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca, ¿no? Entonces están diciendo Roberto Bolaño, que gran actor, más sus amigos eran los que le aplaudían, ¿no? Bueno, esa es otra cosa, pero estamos en Platón, regresamos a Platón. Entonces, el filósofo que salió de la cueva se da cuenta que la verdadera luz no es la que ellos ven reflejada en la pared de la cueva, sino que existe el sol, y a eso le llama la idea del bien. Y la idea del bien tiene como característica que le da a los seres ser lo que son. O sea, la idea del bien hace que el árbol sea árbol, hace que la montaña sea montaña, hace que el hombre sea hombre, ¿no? Les da a los seres el ser y el ser entendidos, el poder ser captados por la mente, el poder ser comprendidos, los hace inteligibles. Entonces les da el ser y les da inteligibilidad. La idea del bien a los demás seres les da el ser y les da inteligibilidad. Pero la idea del bien está, y lo dice Platón con esta frase en griego, ahorita se las traduzco, pero a lo mejor esta es la única vez que la escuchan. Dice, epekeina tesusías. Epekeina significa más allá de la esencia. Epekeina tesusías, más allá del ser. Entonces, lo que nos da el ser es algo que está más allá del ser, y lo que nos da inteligibilidad es algo que está más allá de la inteligibilidad. O sea que la razón no lo alcanza y la esencia tampoco lo comprende. Esa es la idea del bien según la República. Entonces, hay otro filósofo que escribió un libro que es el antídoto a la mala lectura de todos a Popper, hay que leerlo, La sociedad abierta y sus enemigos, que considera a Platón el padre del totalitarismo. Hay un filósofo que se llama Emmanuel Levinas, él es judío, que tiene un libro que se llama De otro modo que ser, de otro modo que ser. Y él dice que, en francés, d'autre man que être, que es una frase rara, ¿no? De otro modo que ser. Otra mente que ser, otra mente que ser. Entonces él te explica que esa frase de otro modo que ser es su traducción de epeque y natesúsias, o sea, de la frase de Platón de más allá del ser. Entonces que la verdadera realidad tiene un fundamento que no puede ser el totalitarismo. Por eso es el antídoto al libro de al libro de Popper. Bueno, son las 10:42. Voy a detenerme aquí con respecto a Platón, porque a Platón se le puede seguir diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, está el diálogo del Parménides, está el diálogo del sofista, está el diálogo del político, está las leyes, está los diálogos menores, está el teteto, ¿no? El teteto es sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando la mano conoce, la mano no conoce, la que conoce es el alma. ¿No? Por ejemplo, en la República habla de 4 niveles de realidad Platón, y esos niveles de realidad se corresponden con 4 niveles de conocimiento. Entonces, lo más básico, lo que es material, tú tienes pistis, que es creencia. Creencia es el nivel más bajo del conocimiento. Y si tienes tantito más, también sobre las cosas materiales que cambian, son cambiantes, que son como Heráclito decía, que no hay nada fijo, tienes doxa, que es la opinión, pistis y doxa. Y después,
si de verdad conoces las cosas que verdaderamente son, la esencia de las cosas, entonces ya tienes episteme, que es ciencia. Tienes ciencia y si vas más arriba, tienes una cosa que Platón le llama el nous, tienes intelecto. En la episteme funciona una cosa que se llama la dianoia, que es el pensamiento discursivo. Tú de una idea pasas a otra y llegas a conclusiones, los argumentos que tejes. Pero en el nous no necesitas argumentos, sino que es la contemplación directa del intelecto del ser. Entonces ahí se calla el discurso, pero conoces la verdad de una manera más profunda porque el intelecto conoce su objeto. O sea, el ojo, ¿cuál es el objeto propio del ojo? El color. ¿Cuál es el objeto propio del oído? El sonido. ¿Cuál es el objeto propio de la lengua? Los sabores. ¿Cuál es el conocimiento propio del tacto? Pues las texturas y la temperatura. ¿Cuál es el objeto directo del olfato? Pues los olores. El objeto directo del intelecto es el ser. Del intelecto, si aprende al ser, ya no necesita pensar más, no necesita estar con la diana ya pensando de una cosa a otra, tejiendo argumentos, sino que contempla la verdad. Ese es el intelecto. Cuando llegas a ese nivel, pues a lo mejor ya estás a punto de morirte, si llegaste. Doctor, Entonces, bueno, sí, perdón por interrumpirlo. Bueno, antes de pasar a Aristóteles, vamos a pasar a Aristóteles de una vez, ¿no? sí, Es que tengo una pregunta y me pregunta. bueno, es que se dice que con Sócrates, etcétera, se pasa a los temas de la virtud, de la polis, y que hay un olvido, digamos, de la pregunta el inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, me entra muchas veces la duda porque en Platón parece que no hay solamente, obviamente la pregunta por la virtud es central, pero también hay una pregunta sobre el origen, ¿no? Por ejemplo, el Timeo, ¿no? Cuando habla de la creación, etcétera. Y también me voy al texto de Aristófanes, ¿no? Cuando Aristófanes habla que los discípulos de Sócrates, etcétera, se la pasan viendo las estrellas, ¿no? Es que, bueno, me entró una duda porque pareciese que también no hay un olvido del todo sobre los cuerpos celestes, ¿no? En Platón, o sea, la naturaleza, en los discípulos de Sócrates, etcétera. No, para nada. Bueno, les voy a hablar del lugar común, o sea, lo que se enseña, o sea, ¿qué estudia la filosofía? Dios, mundo y hombre. Dios, mundo y hombre, eso es lo que estudia la filosofía. Y no hay tema que no entre en esos tres capítulos, Dios, mundo y hombre. Incluso para el ateo, bueno, pues tiene que demostrar que por qué él no cree en Dios, digamos, ¿no? Entonces, Dios, mundo y hombre son la tripartición del objeto de estudio de la filosofía y todos están en la filosofía platónica, todos esos temas. No sabemos bien de Sócrates porque no dejó escritos. Suponemos que él privilegió la pregunta sobre el hombre, aunque la obra de Aristóteles nos deja ver que tuvo inclinaciones astronómicas de conocer el mundo, de conocer el principio, porque además, como bien dices tú, Platón en el Timeo está diciendo, el mundo es un macrocosmos, pero el hombre es un microcosmos. Entonces tú tienes que conocer el macrocosmos, conocer su orden para con ese conocimiento ordenar tu microcosmos, ¿no? Eso es lo que dice el Timeo. Entonces no puedes ordenar el universo, no puedes conocer el universo o puedes conocerlo en el universo, pero ese conocimiento se vuelve inútil si no lo aplicas a ordenar tu vida, ¿no? Entonces, se entiende que el filósofo va a vivir con un cosmos, ¿no? Va a tener las virtudes todas, va a tener la temperancia, va a tener la valentía, va a tener la prudencia, va a ser un hombre justo. Por lo tanto, pues es el óptimo para gobernar. El problema del filósofo, después será otro problema filosófico, es que el filósofo no quiere gobernar. Él está bien pensando sus cosas. Lo que menos quiere es dejar esas elucubraciones para que tener que asistir a las asambleas, a levantar su mano o revisar las leyes, rodearse de gente tonta. Quiere entiende es la tragedia del hombre que piensa, ¿no? O sea, pues todos lo desprecian porque piensa que no entiende el mundo y él desprecia a todos porque los que no entienden el mundo son los demás. Entonces sí, o sea, la cosa es esa. Platón, como les dije, Platón es una persona bajo el cual conocemos todo el elenco de problemas filosóficos de toda la historia.
O sea, por eso Whitehead dice, la filosofía occidental son notas y comentarios a los diálogos platónicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hay problema filosófico que no haya tratado Platón. Entonces, la obra de Platón nos lleva a todos, siempre tiene una palabra a lo mejor pequeña, pero de todos los problemas. Claro. Es más, lo que pasó con el tiempo es que los filósofos redujeron su campo de estudio. Hay muchas filosofías que se vuelven éticas, o sea, porque dicen en la pregunta sobre el universo, pues que la responda la física, a mí ya no me toca. Reducen la filosofía a ética. Claro. Entonces, la pregunta sobre Dios, bueno, pues hay quien dice que Dios no existe, los que iban a recibir a Benedicto XVI en la unidad de Ratisbona, nos quieren venir a hablar de algo cuya existencia nadie la ha demostrado, ¿no? Bueno, pues eso está en su derecho, porque tienen razón. Entonces, bueno, en la teología, pues consideran que Dios es un problema y entonces lo estudian con base en la palabra revelada. Pero la filosofía, pues ya dijo, me voy a ocupar de Dios porque ya hay ya no me acuerdo si es el mismo Protágoras, que dice, bueno, el problema de Dios es muy complejo y es un problema muy arduo. Yo soy un pobre hombre, no voy a ocuparme de él. Entonces, claro, él se zafa así para ocuparse de ese tema. O sea, dice, no voy a hablar de eso porque pues es un tema demasiado difícil para mí, ¿no? Entonces, eso puedo decir la filosofía. Ese tema, renuncio a ese tema, ¿no? Claro que hay el filósofo que desprecia ese tema y entonces se pone a cacarear en contra de ese tema y muestra su coraje contra ese tema y Tira de veras templos. que no me interesa ese tema y no deja el tema, ¿no? Hay un poema de un poeta que se llama Arquiloco que dice, no me interesa el oro de Quijes. Quijes era un rey de Lidia que era muy rico. Entonces dice, no me interesa el oro de Giges. De veras que no me interesa. En serio que no me interesa el oro de Giges. Bueno, si tú lo crees, la verdad es que no me interesa el oro de Giges. Entonces el poema revela que entre más dice, revela que sí le interesa el oro de Giges, ¿no? Es un poema que se está burlando del que dice que no le interesa el oro de Giges. Entonces, eso mismo pasa con Dios al filósofo. A veces el filósofo está tan ardido que le dedica un libro de los idiotas que creen en Dios y hace un librote. Las razones por las cuales no hay que creer en Dios. Eso significa que era una obsesión en su cabeza, ¿no? Pero bueno, hay esos filósofos. Claro. Un día en España vi una enciclopedia del ateísmo, ¿no? Entonces, un señor se dedicó a hacer una enciclopedia. No había que creer en Dios, pero pues eso fue enciclopedia. Entonces, muchas veces la filosofía, y también es algo que está ocurriendo en nuestra época, se reduce a ética, se reduce a los problemas éticos. O sea, los filósofos ya ni siquiera piensan que tienen que estudiar astronomía, ¿no? Les llega un libro de ciencia y no lo leen, les llega un libro de Stephen Hawking y pues que no tiene monitos, si no tiene monitos no lo leen. ¿No? Entonces, Perdón, dígame, los filósofos. dígame, perdón. Sí, continúe, perdón, discúlpeme. Bueno, entonces, hay un señor que se llamaba Eratóstenes, que vivió por allí por el siglo II antes de Cristo. Ese Eratóstenes era un sabio. Entre otras cosas es famoso porque calculó con muy poco error la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes. Y le pasó algo cruel porque le decían de apodo el beta. Beta es la letra B del alfabeto griego, ¿no? Es alfa, beta. Entonces le decían el beta porque en nada había conseguido ser el alfa, siempre era el segundo en todo, pero nunca había conseguido ser el alfa. Entonces era el beta en filosofía, el beta en matemáticas, el beta en gramática, el beta en retórica, el beta en dialéctica, pero sabía muchas cosas. El caso es que él es, entre otras cosas, también famoso porque fue el primero que a sí mismo se dio el nombre de filólogo. O sea, ¿tú qué eres? Soy filólogo. ¿Por qué eres filólogo? Porque sé muchas cosas, sé mucho de muchas cosas. No quería ser filósofo porque en su tiempo ya los filósofos no sabían nada de nada.
ya nada más hablaban de ética. Entonces él quería aclarar que él sabía más cosas. O sea, Aristóteles en la metafísica dice que el filósofo es el que sabe mucho de muchas cosas. Entonces el filósofo, pues, si alguien quiere ser filósofo, yo no soy filósofo. Aunque les esté echando el choro mareador de esto, eh, tiene que saber mucho. Claro, tú si pasaste a la prepa, normalmente sabes más matemáticas que Euclides, ¿no? O sea, la ciencia ha avanzado y entonces te enseñaron que la Tierra era redonda, cosa que Euclides no sabía, cosas así. Entonces, de alguna manera sí sabes muchas cosas de mucho si aprobaste un buen bachillerato, ¿no? En el bachillerato te enseñaron lo básico de todas las disciplinas. Ya escogiste la. Pero pero en teoría, si tú eres filósofo, tendrías que estar actualizado de lo que se está descubriendo en las ciencias. O sea, quizás no estés llamado a ser experto en ciencias, pero sí estar informado de lo que ocurre en el mundo, de lo que es el Big Bang, ¿no? O sea, de que el mundo ahora sí se considera finito y no infinito, ¿no? De que hay curvas en el universo. Eso deberías de saberlo, ¿no? No puedes, a lo mejor no sabes exactamente cómo funciona el asunto, si alguien te pide tu opinión, pero tú deberías de tener una cultura más o menos pudiera argumentar frente a cualquier público, ¿no? Bueno, entonces, llegó Aristóteles, que pasó 20 años estudiando al lado de Platón, luego dejó la academia. Existe la vida de Aristóteles que está contada por una obra del siglo III después de Cristo, que escribió un tal Diógenes Laercio que se llamó Vida de los Filósofos Ilustres. Pues ahí está la vida de Aristóteles. Y bueno, ese libro a veces cuenta muchas anécdotas que no son creíbles, pero que ayudan a retener el pensamiento de quien se ocupa. Platica, por ejemplo, que Heráclito murió lleno de mierda. Entonces se te olvida todo lo que dijo Heráclito, pero no se te olvida que tenía dispepsia y para calmar sus dolores se metió en un montón de mierda, yo creo que de caballos o de vacas, calmar sus dolencias y allí se murió, ¿no? Eso te lo cuenta Diógenes Laercio. Te cuenta anécdotas como lo de la esclava que se burla de Tales de Mileto, que ya les dije que no se cayó en el hoyo, sino que se metía al pozo porque el pozo le servía de observatorio. Entonces la esclava no entendía lo que hacía Tales de Mileto, pensaba que. Bueno, entonces Aristóteles nos dejó como el potrillo deja a la yegua, que cuando nace le da una patada. Es una de las cosas que dice, por ejemplo, Diógenes. Pero una de las cosas bonitas que dice Platón de Aristóteles, Diógenes Laercio, es que le llamó el nous. Era su apodo. Ya les platicé ahorita lo que es el nous, la observación directa del ser. Entonces, para Platón, Aristóteles era el nous de la academia. O sea, que significaba que no había nadie mejor que él. Aristóteles era hijo de un médico, entonces tenía como más experiencia con el conocimiento de las cosas materiales, de la investigación científica. Estaba más interesado en el mundo material que en el mundo de las ideas, ¿no? Y se volvió un saber enciclopédico. O sea, uno leyendo el catálogo de las obras de Aristóteles ve toda la cantidad de intereses que tiene. Y es un saber total, cosa que aprendió de Platón. O sea, aunque Platón no tiene dividida su obra de acuerdo con los tópicos que trata, este, todos los tópicos que trata están repetidos en la obra de Aristóteles. A veces de otra manera, a veces. Aristóteles es interesante porque inventó el tratado filosófico como forma de escritura. O sea, los diálogos de Platón no son tratados filosóficos, son diálogos. Pero voy a ver si puedo conseguir hacerme entender. O sea, es que yo no sé a ustedes qué tipo de arte les guste, pero mi experiencia es que cuando tú ves
una obra clásica, o sea, del pasado, vamos a hablar antes del siglo XIX, puedes reconocer, eso es una señora, ese es un muchacho, eso es un señor. Ves obras clásicas de tiempo de los griegos, bueno, pues este es un rey, ese es un buey, esos son romanos que van en una procesión. Entonces pensamos que el arte es realista y pensamos que el mérito del arte es parecerse cada vez más a la realidad, ¿no? Entonces, una vez que se inventó la fotografía, pues, ¿de qué sirve la pintura? Si el objetivo de la pintura era conseguir la reproducción más cercana a lo real, pues no hay ninguna pintura que rebase al objetivo de un obstructor de la cámara, ¿no? Entonces como que se vuelve obsoleto el arte de la pintura. Entonces lo que no sabemos nosotros es que aquello a lo que llamamos realismo también son convenciones fabricadas. O sea, es mentira que los seres humanos sean como esa estatua que yo estoy viendo de un hombre. O sea, el escultor griego no hizo a un hombre que él estaba viendo, sino que llegó a la creación de esa escultura proponiendo un canon de belleza que él quiere imponer y que no existe en la realidad. Entonces, lo que llamamos realismo también es una convención. Eso es muy difícil de entender. Entonces, Aristóteles hace algo semejante. Inventa un estilo de escritura que parece más verdadero que los diálogos de Platón, porque inventó el tratado filosófico. Voy a tratar de esto, estos son los problemas, esto es lo que han opinado antes de mí, se equivocaron por esto, por esto, esto, la verdadera definición es esto, lo que ocurre es esto, los enemigos dicen que es tal cosa y la refutación es esta, en conclusión es tal. Entonces tiene la forma de la verdad. Lo que se nos olvida es que también es una convención. Entonces tú puedes leer tratados que te están diciendo puras mentiras. No lo hizo Aristóteles, o sea, pero el tratado filosófico como forma llegó a eso, porque tiene o sea, hay gente que, por ejemplo, en la literatura, yo no sé si han leído Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, es una comedia muy divertida, pero que toda está hecha como informes militares, ¿no? Entonces parece ser que son partes militares de un soldado que está dando partes de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Entonces, ahí se ve que está jugando el Vargas Llosa, pero hay tratados, o sea, por ejemplo, Borges. Borges dice que tratados filosóficos, o más bien teológicos, pueden ser leídos como ciencia ficción, ¿no? O sea, tú puedes leer las Eneadas de Plotino y pensar que no estás tratando con un señor que está descubriendo que esa es la verdad, sino que está jugando y te está platicando lo que se imagina. ¿Y qué? ¿Nos salimos de nuevo? Pues yo creo. Vamos a Bueno, salirnos todos otra vez. bueno, entonces nos salimos y entramos.